nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a propósito del capítulo del tema que me proponía, entonces voy a hacer la oración del buen humor. Es una oración que propone Santo Tomás Moro. Es un kit de oración para tenerla súper en cuenta. Dice así: concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Amén. Amén. Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día, esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano, personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a este capítulo del podcast llamado Escalera al Cielo. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un invitado que curiosamente cuando yo entré en este camino de fe, escuché su historia, escuché su vida y me marcó completamente porque estábamos muy parecidos en ese momento. Es un invitado que lo he visto también en muchas facetas, en muchos ambientes de Dios, digamos, y ha sido una inspiración también para mí. Les quiero presentar a Pablo Rosso. Muchas gracias, ¿no? Yo muy contento de estar acá. Como hablábamos ahorita antes de empezar, yo creo que siento una admiración muy grande por este podcast, por el trabajo que has sacado adelante con esto, porque pues es una idea que yo seguramente tuve alguna vez como había chévere un podcast, pero nunca me animé a hacerlo, y ahora que lo veo haciéndolo es como, wow, en verdad chévere, porque sé que materializar todo esto implica un trabajo, un esfuerzo, y me parece bacanísimo estar acá. Gracias, Pablito, lo recibo de corazón y bueno, pues obviamente sin Dios esto no es posible, porque pues el hombre es el centro. Pablito, cuando yo lo conocí, cuando yo escuché su testimonio, yo me acuerdo que usted estaba súper perdido, porque me decía que acaba de cambiar de carrera, bueno, había un montón de vainas, ya vamos a llegar allá, pero comencemos hablando de su vida un poco. Cuéntenos cómo se acercó a Jesús, cuéntenos un poquito de eso. Claro que sí, pues yo empiezo diciendo que soy un joven todavía de 31 años. Creo que en nuestro grupo siempre hemos hablado de que, bueno, que me dicen a mí como, bueno, ¿cuándo se va a ir a Emaús? ¿Cuándo se va a ir al cielo? No sé qué, que ya son grupos como más grandes. Y yo digo que sigo siendo joven porque creo que ha sido lo que ha resignificado mi vida. Yo me acuerdo mucho y de pronto sí estoy haciendo como muchos saltos en el tiempo, pues bueno, espero que entiendan los oyentes. Me acuerdo mucho en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, que en ese momento yo tenía 26, 27 años. Sí. Y el Papa decía que le parecía muy triste que los jóvenes con 24, 20, ponía esos números como 24, 25, 26, ya se jubilan, ya piensan que su vida se acabó, y cuando les queda mucho por delante. Eso resonó mucho en mí porque yo llegué con esa actitud un poquito a la jornada, y van a darse cuenta, o bueno, voy a tratar de ser como corto para tampoco dedicar todo el programa para hablar del tema, pero una de las mayores sensaciones que tenía antes y de pronto en el momento que encontré a Dios era pensar que estaba desperdiciando mi vida, o que ya se había perdido la oportunidad como para hacer cosas valiosas conmigo. Entonces empezaría por eso, empezaría porque yo soy todavía un joven que durante todo este tiempo como que ha querido aprovechar mucho su juventud para darle un significado más allá de lo terrenal. Yo soy de una familia con pues con mi papá, con mi mamá y con mi hermana. Bueno, mi perrita Cumbia, que es divina también. Cumbia, personaje. Tienen que conocerlo algún día, es un gran perro. Mis papás se llevan separados desde que yo tenía 14, 15 años, y en este momento vivimos mi mamá, mi hermana y yo.
pero pues con una relación muy cercana que todavía tengo con mi papá. Yo diría que esa separación, unido un poco a inseguridades que fueron llegando al colegio, empecé a cuestionarme mucho mi identidad, empecé a cuestionar mucho quién era yo, y curiosamente pensaba hace poco que mi relación con Dios era muy de... A ver, yo nunca he cuestionado a Dios, nunca se me ha cruzado por la cabeza que Dios no existe, pero lo que yo creía en ese momento era que Dios se burlaba de mí, o sea, como que veía yo un poco lo que me estaba pasando y sentía que yo, al ser una persona buena, yo al ser una persona que de pronto en el colegio no quería chulear muchas etapas de irse a tomar, de irse a fumar, de ir a fiestas, sino que estaba más con sus amigos ñoños, nerds, jugando, no sé, Yu-Gi-Oh! O yendo a jugar bolos, cosas como más, no sé, entre comillas raras o tranquis, me hacían pensar a mí que, pues, o sea, yo estaba siendo una persona correcta porque no estaba haciendo lo que en teoría estaba mal, pero aún así me sentía incómodo, me sentía inseguro, me sentía que yo no tenía un lugar dentro de mi colegio o dentro de la vida, y eso, unido a una separación de mis papás, de pronto generó como un choque identitario muy fuerte. Yo creo que eso es lo primero con lo que quiero empezar, porque es definitivamente un contraste muy grande a quien soy hoy en día, sin duda alguna, por la gracia de Dios. De ahí pego un salto a mis 22 años. Cuando yo tengo 22 años, llevaba yo estudiando pues ya unos 4 años y medio de ciencia política. Y bueno, yo llevaba ya encadenando 3 semestres seguidos de periodos de prueba. Yo me acuerdo de eso, porque me pasó exactamente lo mismo. Es que eso sí me queda la vagancia. Obviamente ahorita me río un poco del tema y lo acepto, pero fue una situación muy dramática. Claro. O sea, fue una situación en la que me choqué con la idea de que nunca me había preguntado qué me apasionaba a mí, qué era lo que me gustaba, cómo me proyectaba yo en la vida. Y pues yo creo que por un tema de escudarse mucho uno en sus sentimientos y pensar que uno puede con todo, de que uno no le puede contar a sus papás o a sus amigos, a las personas que uno más quiere cuando se siente mal y triste, sino que todo está bien, todo está divino, todo está hermoso, pues simplemente un día explotó todo y mi universidad se fue al carajo. Y bueno, tenía yo recién cumplidos 22 años antes de hacer mi retiro de FETA, en donde no tenía nada, no tenía estudios, no tenía una autoestima, estaba lleno de inseguridades. Pero curiosamente, y creo que eso es algo que también nos trae un poquito al tema del programa, es durante todos estos años, desde la separación de mis papás, desde la universidad que me sentía terrible y muchas otras cosas que me llenaban de inseguridades, yo igual sonreía, yo igual usaba mi sonrisa como un escudo, como una máscara. De modo que yo ahorita veo a esa persona y, a ver, trato de aceptarla y quererla porque hace parte de mí y es parte también de lo que nosotros tenemos que hacer como personas católicas, es ver nuestro pasado, abrazarlo y entenderlo por lo que es. Yo creo que ver ahorita a esa persona me hace sentir que Dios me ha regalado el don de la sonrisa, de la alegría, pero que hasta ese momento no la estaba usando como de verdad debería ser. Llega el retiro de FETA, me cambia por completo la vida y me hace sentir que todavía tengo una oportunidad para ser feliz, para aprovechar lo que tengo y lo que soy, y a partir de eso cambiar muchos chips, empezar a resolver varias preguntas. Digamos que cuando mencionaba el tema de cuando daba yo ese testimonio, pues igual tenía muchísimas dudas, pero seguramente con una actitud distinta las afrontaba. Claro, sí. Entonces, eso por comparación a los últimos, pues ya tengo 31 años como mencionaba al principio, y eso fue desde los 22, pues llevo 9 años resolviendo preguntitas con Dios y dándome cuenta que darle esa actitud alegre y como apasionada a la vida, pues sí creo que me ha cambiado el chip incluso que una persona, yo diría que cuando estaba en el colegio en esos últimos años, era una persona muy cínica, muy seria. Yo creo que hay personas de mi colegio que si me ven hoy en día, dirán como este man no es el mismo. ¿Quién o sea, es? Sí, es una persona totalmente distinta.
Y es increíble cómo cambia la perspectiva, ¿no?, de la vida. O sea, es literalmente cuando a mí me preguntaban por el retiro de Fetá, yo decía, o sea, bueno, te cambia la vida, y más que cambiarte la vida, te cambia la forma de ver la vida. Total. Porque uno la empieza a ver completamente diferente. Y, pues, o sea, esto va el retiro de Fetá y muchos apostolados que hacen eso en uno, y yo creo que es parte de la riqueza que tiene nuestra iglesia, y es que encuentra en distintos carismas la capacidad de mostrarle a uno cómo uno tiene que afrontar la vida siendo hijo de Dios, cosa distinta que uno estaba antes de ese retiro, de esas misiones, de, no sé, de una hora santa en la que uno pensaba que el centro de la vida eran otras cosas, o que uno era otra cosa totalmente distinta a ser, pues, un hijo de Dios. Y es en esos carismas que hemos encontrado cada uno una resignificación de nuestra identidad que nos hace sentir como, bueno, no, yo estoy para más, yo estoy para... Y eso seguramente fue lo que yo sentí que me ha hecho llegar hasta donde estoy. Qué nota, Pablito. Una vez un amigo en la fe me dijo que cuando hablabas tú ahorita, por ejemplo, de la sonrisa, que es una virtud que Dios te dio, cuando nosotros no la usamos como, digamos, como Dios quiere que la usemos, termina siendo como casi que un defecto. O sea, termina jugándonos en contra. Pero luego pues encontraste la forma de usarla de pronto como Dios quiere que la uses, y nos lleva al tema de hoy, que es cómo ser alegres, cómo ser católicos y alegres sin morir en el intento. Y bueno, yo no pensé en nadie más sino en usted. Porque siempre, o sea, es muy característico lo que tú decías. ¿Cómo has sabido llevar eso? O sea, porque ayer o antier publiqué una vaina del Estéreo Picnic, y un amigo me respondió, me dijo, ay, cállese y vaya a misa, yo no sé qué, y vaya a rezar. Y yo, un amigo pues de hace mucho tiempo del colegio, yo vi eso y yo dije, pues qué vaina tan horrible, que uno, se supone que nosotros pues somos los que juzgábamos y toda la vaina, pero a veces uno incluso resulta más señalado. ¿Cómo vivir eso? ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, yo creería que son varias cosas. Lo primero que se me ocurre ahora creo que es muy normal cuando uno está en esta etapa de nuestra vida, más aún cuando uno está empezando como a cambiar sus hábitos en la fe. Porque uno tiene sus amigos que son cero del plan de Dios, del plan de la iglesia, y que hacen ese tipo de comentarios. O sea, cuando salí de Fetá habían muchos que me odian porque pues yo estaba con una cara de porqué todo el tiempo, de que yo decía como pues que yo salí el fin de semana para servir y no para irme de fiesta y no sé qué. Yo creo que en la medida en la que las personas se dan cuenta que esto no es simplemente una alegría de un fin de semana y que uno se vaya a retiro y ya, sino que se dan cuenta que se vuelve un estilo de vida, se vuelve un proyecto en el cual uno dice como, es que esto realmente es lo que me apasiona, esto realmente es lo que me motiva. Yo creo que las personas se dan cuenta que esto ya no ni siquiera es como ser parte de una iglesia ya, sino es ser hijo de Dios, y eso hace que todo cambie completamente sentido. Es lo que muchas veces nos dicen en los grupos, que cuando nos ven con una alegría tan grande, con una pasión tan grande, dicen como yo quiero algo de eso, es porque se dan cuenta que es algo más que simplemente un fin de semana y ya, un retiro y ya. Yo creo que los que son amigos de verdad de uno lo van a entender, sí, y van a darse cuenta como, bueno, yo lo respeto. De pronto, paréntesis, o sea, hay unos de mis mejores amigos que nunca en la vida se me ocurriría traerlos a Fetá, porque sé que les va a salir por uno y les sale por el otro. Sí. Y entiendo que esas son sus personalidades. Y como somos mejores amigos, pues ellos también entienden que mi personalidad y que mi forma de ser cambió por completo desde un momento, y ahora es así. Y se lo respetan. Y me lo respetan totalmente. Cierro paréntesis. Segunda cosa que yo creo que ayuda muchísimo, y lo hablábamos ahorita también antes de empezar, yo creo que hay una distinción muy grande entre divertirnos en nuestra fe, que yo creo que es lo que la iglesia siempre nos ha motivado a hacer, que el Papa Francisco nos ha dicho a nosotros en la Jornada Mundial de la Juventud y en varios, cuando vino acá a Colombia y estuvo en la Plaza de Bolívar también lo mencionaba, que ir a tomarnos un refajo, hay que divertirse en nuestra fe, o sea, no podemos negar que somos jóvenes y hace parte de nuestra forma de ser, pero hay que saber diferenciar muy bien entre divertirnos y mamar gallo. O sea, como que mamarle gallo a la fe pues tiene unas consecuencias, y es la famosa incoherencia que muchos de nosotros no queremos tener. Yo creo que nosotros tenemos que saber que el ser hijos de Dios y el tener la bendición de tener un día más de vida nos motiva a llevar a Dios
a cada espacio, a cada lugar, a cada tiempo. Y eso implica llevarlo a la rumba también, llevarlo a Stereo Picnic, llevarlo a, no sé, este fin de semana me fui también de paseo yo y cualquiera pensaría como, Dios mío, no, pues Pablo no se va a tomar una cerveza porque pues es católico. No, páseme una, destápeme una que yo feliz acá. Pero también ahí saber reconocer cómo uno va a ser hijo de Dios dentro de ese espacio. Claro. Siendo uno hijo de Dios, se piensa 2 veces antes que criticar y hablar mal de alguien, y regalar un chisme que no es. O uno se lo piensa 2 veces en cómo le va a hablar uno a una mujer, por ejemplo, durante esos espacios. Entonces, yo creo que eso ayuda muchísimo en ir reconociendo que nosotros estamos llamados a divertirnos, a pasarla bueno, a ser alegres, pero siempre desde una perspectiva de cómo lo haría un hijo de Dios, ¿cierto? Ahorita que está muy presente el tema de Hakuna, tanto acá en Colombia como a nivel mundial, Hakuna tiene algo muy hermoso y es que nos habla desde una perspectiva muy profunda el tema de qué significa ser santos de tenis, de tomarse una cerveza, todo eso. Y es encontrar esa santidad en esos espacios, porque es en esos espacios donde más lo necesita el mundo. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita que mencionabas como el primero que se me ocurrió para este programa puede haber sido yo. Me imagino por qué ahora puede haber sido, y es porque yo soy una persona que en los retiros soy cero acartonado, soy cero de, no, por favor, respetemos los tiempos, los lugares, no, yo soy el que está saltando, yo soy el que está echando chistes, yo soy el que está haciendo 1000 cosas. A propósito, tiene unos chistes muy buenos. O sea, son malísimos, pero yo sé que la actitud es todo. Eso es otro paréntesis. Yo sé que no soy bueno para echar chistes, para bailar, entonces le pongo la actitud. No soy bueno para jugar fútbol, pero le pongo la actitud. Sí, y que mejor que una persona que tenga actitud en la vida, ¿no? Entonces, total. Cierro paréntesis. Yo soy esa persona en un retiro, por ejemplo, porque sé que muchas veces en los retiros, pues uno está con 1000 cosas dolorosas en las cuales uno está pensando en el perdón que todavía le hace falta hacer con su papá, con un hermano, con un amigo. Uno está pensando en sus pecados, uno está pensando en cosas muy fuertes, que de pronto lo que uno más necesita en ese momento es reírse. Sí, o sea, obviamente aquí no vamos a contar lo que pasa todo en el retiro de FETA, pero hay momentos muy concretos en los que yo sé que esta gente necesita un chiste porque no han parado de llorar. Entonces, como, no, este es el momento para romper el esquema de todo el mundo llorando y afrontarlo con una sonrisa. Entonces, creo que eso también hay que tenerlo súper en cuenta, y es darse cuenta que uno no se puede tomar tan en serio. Que eso es como otro de los grandes mensajes que se me ocurren a mí de cómo yo llevo con esto. Yo me acuerdo muchísimo, una vez estuve con un padre, el padre Beto, que es de Perú, es un crack, es un padre espectacular. Yo les llegué con una duda que yo tenía, y es que me costaba mucho el tema de mi mente. De que yo decía como, bueno, yo puedo controlar mis acciones y no pecar con mis acciones, pero mi mente muchas veces es muy jodida. Mi mente es de que se le ocurren vainas que no deberían ocurrirse. Sí. Y entonces como que yo pienso como, bueno, tengo en mi mente un caos, y por tener mi mente así, hay días que no puedo dormir. Porque mi mente está... Sí, claro, divaga y muy ansiosa y pensando en cosas malas. Y yo un día le pregunté al padre Beto ¿cómo hago para afrontar eso? Porque, o sea, yo también me pongo a orar y le digo a Dios y a la Virgen María como que me cuiden o que me bajen un poco las revoluciones de la cabeza, pero a veces, no sé, no es suficiente. O sea, mi cabeza es muy poderosa. Y yo pensaba que me iba a decir una cosa súper profunda, no sé qué. Lo que le iba a regañar. Me decía como, ríete. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, ríete de la situación. Uno se da cuenta de que muchas veces lo que necesita uno para afrontar el mal es darse cuenta como esto no es tan en serio. O sea, uno no debería tomárselo tan en serio. Uno debería reírse mucho de sí mismo, tanto para bien como para mal. O sea, es decir, uno reírse de que su cabeza está yéndose para unos lugares inimaginables es como menos, o sea, porque te estás preocupando por algo que, o sea,
las ansiedades que nos pasan muchas veces a nosotros de que decimos como, y es que de qué voy a vivir, y es que de qué voy a trabajar, y es que si algún día me voy a casar, estas son preocupaciones de años y años y años, y es como, men, ¿qué tal si ni siquiera llegues allá? ¿Qué tal si algún día como que, no sé, pasó un carro y ya? Sí, sí, te da un paro. Y te da un paro o algo, es como, también ríete de que, pues, estas son angustias que ni siquiera sabes si vas a llegar a algún día a vivir, o sea, más bien disfruta lo que sí tienes hoy. Y lo digo también como reírse para bien, porque uno tampoco se puede jurar ya lo máximo y decir como no, es que ya me sé todas las respuestas, es que, o sea, la alegría con la que uno tiene que afrontar la vida también muchas veces lo hace humilde. Como el típico meme de situaciones que me hacen humilde, sí, ¿no? sí, que sí. me recuerdan mi humildad. Momentos que me mantienen humilde. Sí. Momentos que me mantienen humilde, exacto. Me pasa, por ejemplo, y eso creo que es una cosa que tenemos que tener súper en cuenta, cuando nos dicen llevar a Dios en todo lo que hagamos, ¿cierto? Entonces yo decía como, voy a usar, por ejemplo, con el tema de la oración, y nos dicen como, es que la oración no solamente se trata de rezar el Padre Nuestro ni el Dios te salve, sino como hablar con Dios en el día a día. Pues miren, yo tengo un némesis, mi némesis número 1 son las baldosas flojas de la ciudad de Bogotá, ¿ya? Entonces, no es sino que yo esté caminando con mi pinta perfecta, divina, súper corporativa, y piso una losa floja y se dañó todo, ¿ya? O sea, como que salpiqué todo el agua. O por ejemplo, ahorita en la oficina en la que yo estoy trabajando, puede que esté haciendo el día más espectacular de la vida, pero siempre está el mismo charco siempre. Y siempre tiene que pasar algún carro. Y esta mañana me pasó que un carro fue y me mojó todo. Y yo decía, pero es que ni siquiera está lloviendo. O sea, ¿cuál es la posibilidad de que uno, sin que llueva, aún así uno lo moje un charco? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? Sí, totalmente. Yo creo que en los momentos en los que empecé a cambiar mucho el chip de cómo me veía a mí, de cómo veía mi vida, de cómo veía que Dios me veía a mí, fue cuando empecé a cambiar el chip de decir, esto no puede ser algo que me mortifique el día, esto no puede ser algo que me dañe el día y de aquí para adelante me amargué completamente, sino algo de lo que me pueda reír. O sea, algo que digo, o sea, Dios se tiene que estar muriendo de la risa ahorita viendo. Y con eso he afrontado muchas situaciones de mi vida. Cuando me pasa algo muy incómodo, cuando digo alguna imprudencia o algo así, digo, Dios se está reventando de la risa con la pendejada que acabo de hacer. Y eso también nos ayuda muchísimo a mantener auténtica nuestra relación con Dios, porque yo de verdad siento que mi relación con Dios es como la de mi mejor amigo o como la de un papá con la cual uno cuenta para las que sea. Y pues definitivamente nos ayuda muchísimo como para gozarnos un poco más la vida y no tomárnosla tan en serio, no tomarnos tan en serio a nosotros, porque si, bueno, ya más adelante lo hablaremos, si es, uno no se puede tomar por la galleta la vida, sino uno la tiene que aprovechar, disfrutarla y tomársela en serio muchas veces. Claro, además que uno a veces se pone demasiado como en un pedestal, ¿no? Entonces uno piensa que, mejor dicho, uno es intocable y estas cosas en el fondo lo que nos hacen es simplemente vernos con humor, lo que tú dices. Sí. Y es ver que somos, o sea, no digo insignificantes, pero sí al final simplemente estamos de paso en este mundo. De acuerdo. Hay una cosa que yo tengo súper presente, por ejemplo, a la hora de echar chistes, a la hora de en un retiro, cuando voy a echar un chiste o a burlarme. O sea, siempre empiezo con burlarme primero de mí. O sea, primero prefiero, si voy a hacer un chiste de alguien, prefiero reírme de mí. O por ejemplo, cuando el chiste es muy malo, prefiero como reírme yo y la risa se contagia. O sea, quiere decir que una de las cosas, uno de los éxitos de mis chistes es que yo sé que son malos, yo sé que la gente no se va a reír, pero como yo me río, la gente dice, no es posible que este man se esté riendo de este No chiste. es posible que me haga reír con No esa es posible que me haga reír con esto y ya con la risa de este ya contagia. Mejor dicho, es uno de mis grandes secretos, como hay que reírse de sí mismo. Si uno quiere hacer reír a la gente, primero empieza contigo. Totalmente. Mi santo favorito, que es San Juan Bosco, habla mucho de la alegría y dice que, pues lo voy a parafrasear porque no lo dices exactamente, pero la alegría es sinónimo de santidad y dice que vivamos siempre alegres. Y yo creo que es esa alegría, la alegría que es auténtica, no es la alegría que de pronto tú tenías antes, que era como más una máscara, sino es una alegría que es auténtica. Ahorita ibas a hablar del tema de no tomarnos tan en serio la vida. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo te ha tratado eso? Porque yo sé que también todos esos cambios de tu vida te han traído varias cosas. Claro. A ver, yo creo que lo que mencionaba, creo que uno no se debe tomar tan en serio uno mismo, pero la vida
uno la tiene que valorar un montón, ¿no? Tiene que tomársela en serio y aprovecharla. Ujú. Lo digo es porque, a ver, el mayor sueño de mi vida es casarme, eso lo tengo clarísimo. Y muchos de mis amigos lo tienen clarísimo porque hay veces que no paro de hablar del tema. Cuando estaba yo en ese momento en la jornada, que fue cuando como empezamos el podcast, una de las cosas que me frustraba y que yo le decía mucho a Dios es como, mira, llevo ya 4 años dedicándote mi vida, o sea, estoy dedicándote los fines de semana para retiros, estoy dedicándote un día a la semana para reunirme en la parroquia, estoy yendo más juicioso a misa, y lo que yo más anhelo en mi vida es casarme. Y llevamos 4 años y ni siquiera me has podido decir si eso va a pasar o no. O sea, lo que yo más anhelo en mi vida ni siquiera tengo una pista de por dónde va eso. Sí. ¿Ya? Ni una luz. Ni una luz, ¿cierto? Yo creo que en ese momento empecé a cuestionarme mucho sobre qué es la felicidad en la vida. Porque nuestros grandes sueños, nuestros más grandes anhelos son cosas que no van a pasar del día a la mañana, de la noche a la mañana, pero obviamente son cosas que nos motivan a vivir el día a día, ¿no? Yo creo que en ese momento, cuando empecé a cuestionarme un poquito como realmente si yo iba a ser plenamente feliz cuando alcanzara ese día en el que me fuera a casar, fue cuando empecé a cambiar por completo esa idea de que la vida solamente se construye o solamente va a ser realmente plena cuando lleguemos a esos grandes objetivos. Yo pensaba mucho en lo que hablamos ahorita y es como, ¿qué pasa si literalmente llega un carro y me atropella y me mata? Me esperé mi felicidad hasta ese momento, me esperé gozar la vida hasta ese momento. Obvio, nuestros sueños no lo va a poder cambiar nadie porque es que es algo tan metido en el corazón. Claro, y si Dios tan arraigado y si es algo que lo puso Dios, exactamente. Es que nadie se lo va a quitar a uno. Pero sí es cierto que uno tiene que aprovechar el día que Dios le regala a uno para ser feliz, para ser alegre hoy. Yo creo que es de las cosas más misteriosas y raras de mí, y es, curiosamente, yo creo que hasta en los días más tristes y feos que he tenido en mi vida, yo creo que recuerdo haberme reído o sonreído por algo. Es algo impresionante y que incluso hasta a mí me causa como extrañeza, como, pero es que me estoy sintiendo mal, ¿cómo es posible que aún así me pueda reír? Eso es una gracia. Es una gracia muy grande, es algo, por eso yo digo que es como el mayor regalo que Dios me ha dado, porque soy consciente que no todo el mundo tiene eso. Soy consciente de que hay gente que le martiriza un día duro, un día lleno de trabajo, un día en el que solo quieren llegar a la casa a descansar. Muchas veces yo digo, mamá va a la casa y lo primero que se me ocurre es llegar a molestar a mi hermana. O sea, como empezar a molestar, a decir como, bueno, ¿cómo estás? Y es como, para, o sea, como, ¿qué está pasando? Entonces, eso como una gran reflexión que yo creo que tengo, y es, si Dios nos ha dado un día más de vida es para aprovecharlo. E incluso es algo que yo tengo escrito en la pared de mi cuarto, paréntesis, mi cuarto es una pared blanca, o sea, bueno, son paredes blancas, que un día mi mamá dijo como, esto está muy blanco, hay que hacer algo con esto, y ella me dijo como, deberías escribir cosas acá, o por lo menos pedirle a las personas que si alguien viene aquí a visita a tu casa, como que escriba algo chévere, algo inspirador. Por ejemplo, la oración del buen humor que mencioné al principio, está escrita en la pared de mi cuarto, como en la entrada de mi cuarto, o sea, que cada vez que yo salga de mi cuarto vea esa oración y que la tenga súper presente. Qué bacán. En esa pared tengo escrito, si Dios te regala un día más de vida, es una razón más para agradecerle, porque es una razón más de estoy vivo, es una razón más para gozarte las cosas chéveres que tiene la vida. Incluso lo podríamos ver de esta forma: aún con mis cagadas, aún con todo lo que yo he hecho mal, Dios me sigue regalando un día más de vida. O sea, eso es algo que me voló la cabeza hace un par de años y que me hizo pensar cómo es que me tengo que gozar la vida hoy. No me la puedo gozar en 2 años, en 3 años, cuando me vaya a casar, cuando llegue a Europa, cuando llegue a ese trabajo que tanto anhelo. No, es que Dios te invita a que tú seas feliz hoy.
Y precisamente con ese don de la alegría que hace que uno se burle de sí mismo, o pues que uno no se tome tan en serio, uno se va a dar cuenta que reírse de uno mismo está a la vuelta de la esquina. O sea, está a la vuelta de la esquina, y con eso cambian muchas cosas con las que uno se afronta a sí mismo y a los demás, y bueno, y a Dios mismo. Claro. La felicidad no puede estar atada como al futuro, ¿no? Y a ese futuro que tanto estamos viendo todo el tiempo, como lo que tú decías, sí hay que tener anhelos, sí hay que tener metas, sí hay que tener sueños, ponerles fecha, trabajar por ellos, pero disfrutarse de ese proceso en el cual nos estamos acercando hasta allá. De acuerdo. Oiga, Pablito, ahora que toqué ese tema digamos, tan bonito de la felicidad, ¿cómo vencer a tanto pelado? Pues digo pelado, nosotros considerándonos todavía jóvenes, Ajá. pero sí, tanto chino como de 20, 21, 19, que están tan hundidos en que de pronto no quieren saber nada más que no sea lo del mundo, o sea, de pronto, incluso con depresión, con tanta ansiedad que hay hoy en día. ¿Cómo sacarlos de ahí? ¿Qué diría usted, Chino? Yo creo que, a ver, hay algo muy, muy fuerte que se me ocurre hablando un poco de eso, y hay un caso que creo que todos hemos tenido súper en cuenta, es Robin Williams, ¿cierto? Okay. Robin Williams era una persona supremamente alegre, muy feliz, que nos hacía reír a todos nosotros, y que un día descubrimos que sufría de una depresión muy grande, que lo llevó pues a quitarse la vida. Yo creo que he pensado mucho en ese caso y en tantos otros casos de personas que son alegres, entre comillas, pero que por dentro sufren mucho, y es con esos ejemplos de vida que yo creo que me he puesto mucho en la tarea de ver que uno se puede reírse de sí mismo, que uno puede vivir con pasión la vida, pero es innegable que hay cosas que uno sufre, con las que uno vive. Yo soy una persona, por ejemplo, muy ansiosa, muy ansiosa, que obvio, eso pues lo he ido aceptando, lo he ido queriendo y me he reído un poco de eso, pero también sé que es algo que muchas veces me ha hundido, que es algo que muchas veces me ha llevado por muy malos caminos y por cuestionarme mucho por cómo soy. Y obvio, ahí es donde ataca el de abajo, Claro. a tratar de decir que no soy suficiente, que no valgo el amor de Dios, que no valgo lo suficiente como para aprovechar esta vida. De modo que yo creo que con las personas que tienen esos sentimientos tan duros consigo mismo, primero yo creo que siento una empatía muy grande, porque a mí, yo no soy ajeno al dolor, yo no soy ajeno a la depresión, a la ansiedad, porque yo sí he pasado por eso. Claro. Y lo primero que se me ocurre a la hora de hablar este tema con jóvenes que no conocen a Dios es, no se imaginan lo que pueden llegar a descubrir de sí mismos teniendo a Dios al lado. Yo creo que con lo que hablábamos de que Dios quiere tener una relación con nosotros y quiere tener una relación dinámica, y en esa relación dinámica ir descubriendo cada vez más cosas de nosotros, es que vamos a darnos cuenta que el miedo, la ansiedad, las inseguridades son cosas muy chiquitas a comparación al amor tan grande que Dios tiene por nosotros, por lo que somos. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, me ha traído demasiada paz en la vida, y es darme cuenta que Dios me ama por lo que soy, más no por lo que hago, tengo, dejo de hacer, dejo de tener, incluso hasta por lo que pienso, que yo creo que es lo que más le afecta a las personas que sufren con todos estos dilemas de depresión, de ansiedad, es ver que su mente les está jugando muy malas jugadas, de que el bicho se les metió allá, de que no son suficientes y que no lo pueden sacar. De modo que hago mi siguiente comentario, y es: nuestra salud mental es indispensable. Yo creo que un ser humano, mejor dicho, espectacular de locos sería una persona que cuidara su salud física, su salud mental y obviamente pues su espiritualidad, ¿cierto? Que es un todo, y que nosotros los católicos entendemos que cuerpo y alma son uno solo, y que por tanto uno tiene que cuidar muy bien su cuerpo, su alma, ¿cierto? Ambas cosas, claro. Ambas cosas. Yo creo que
a todas estas personas que puedan estar sufriendo por algo así, hay que buscar esa salud mental, pero hay que buscar esa espiritualidad, una espiritualidad que yo creo que no la hemos valorado lo suficiente. Hemos pasado muchos años obviamente valorando pues la salud física, llevamos unos pocos años como dándonos cuenta de lo importante que es la salud mental, y creo que hasta muy recientemente es que nos estamos como despertando con el tema de que la espiritualidad es esencial. Incluso teniendo toda la sabiduría, todo el conocimiento que tenemos en el mundo actual, que hemos descubierto tantas cosas, que hemos avanzado tecnológica, no hay una respuesta como la que nos da Dios. No, No. eso es cierto, y termina uno metiéndose de pronto en espiritualidades que lo ensimisman a uno, que eres solo tú, mira para tú adentro, tal vaina, pero cuando uno ya descubre el amor de Dios es diferente. Claro, porque es que lo que más nos da paz a nosotros los católicos es saber que Dios nos ama y que ese amor es latente, constante, permanente, que eso no va a cambiar, pero que Dios quiere que tú utilices ese amor, que utilices ese amor para los demás, los que te rodean, los que quieres, los que son parte de tu vida en tu hogar, pero también a los, entre comillas, extraños o los desconocidos a los cuales les puedes servir. De modo que yo creo que esa es otra gran invitación, y es darnos cuenta que aún con todo lo que sufrimos, aún con todo lo que nos duele, aún con nuestros pecados, el amor de Dios sigue ahí. Y sigue ahí como una invitación a que agarres tu vida y hagas algo valioso con ella, ni siquiera con actos espectaculares, que es otra de mis grandes como filosofías en la vida. Uno puede hacer un cambio muy bonito consigo mismo y con los demás, con actos sencillos y muy concretos. Una de las cosas que más me angustiaba y que yo creo que más cínico me hacía en el colegio era pensar que el mundo estaba acabado, de que el mundo está con calentamiento global, con corrupción, ya no hay salvación, que todo esto está jodido, y que si yo pudiera cambiar eso tendría que hacer un cambio, pero mejor dicho, de proporciones épicas. Y cuando me empecé a dar cuenta de que eso era tan grande, yo decía, no, o sea, no hay posibilidad alguna de que yo pueda salvar esto, o sea, esto se nos fue para donde sabemos. Sí. Yo creo que realmente el cambio que uno necesita para la vida es esos actos sencillos y concretos con las personas que uno tiene a nuestro alrededor, que no tienen que ser 100, que no tienen que ser 200, pero que sí pueden ser nuestros 5 o 6 amigos más cercanos. Es algo que es una filosofía muy de la Dynamic Catholic que me quedó mucho, y es como nuestro reto como jóvenes no es evangelizar al que podamos, al que nos crucemos en la calle, no sé qué. Coge a tus 5 o 6 mejores amigos, y que esos sean tus 5 o 6 mejores amigos con los que vayas a misa todo el tiempo, con el que reces el rosario, con el que disfrutes la vida en todo sentido. Y esos van a tener también a sus 5 o 6 amigos que vayan a tener esa misma idea de la vida, y esos otros, como literal la película Cadena de Favores, no con un final tan triste como el de la película, pero spoiler, el que no se ha visto la película, es un final bastante para coger Kleenex y pero esa filosofía de vida, de pensar que nuestro trabajo acá es usar el amor de Dios para los demás, y que no tiene que ser tan grande, sino que tiene que ser con nuestros 5 o 6 amigos, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros hermanos. Yo creo que cambia por completo la angustia que uno tiene, que nos recala a nosotros, los de nuestra generación, de mi mamá no sé si no decirme qué lástima que les haya tocado el mundo que les tocó, y yo es como, mamá, o sea, todas las generaciones han sufrido con eso. Sí. A ustedes diciendo que les tocó el narcotráfico, que les tocó las guerrillas, que les tocó la todo violencia. eso, la violencia. A nosotros nos tocó este mundo, y en este mundo es que nos toca ser felices. En este mundo en el que nos toca gozarnos la vida y tomarla a veces también con risa un poquito. Aquí nos puso Dios, y con una misión muy específica para todos. Así es. Y única y particular, porque esa es otra, ¿no? Que a veces creemos que tenemos que copiar lo que decía Carlo Acutis, que muchos nacen originales pero mueren como fotocopias. Total. Y uno piensa que tiene que copiar eso y no. Le voy a decir una cosa, algo que le digo mucho a las personas cuando cuento chistes, es como, yo tengo 10 chistes, y esos 10 chistes, mejor dicho, son los únicos que voy a tener en la vida. O sea, no, y todos y cada uno de esos 10 chistes que yo cuento me los contó alguien más.
estoy segurísimo que la diferencia que puedo tener yo, que puedo tener alguien al contar ese chiste, es mi forma de contarlo. Sí, Es claro. la actitud con la que yo lo haga, la actuación, es el pararme y decir como, Dios mío, este chiste es con pararse y todo, o sea, este hombre se lo está tomando en serio entero. No sé si todo el mundo se va a reír todo el tiempo, no. Pero ponerle el carisma a lo que uno hace, obviamente es lo que marca la diferencia. O sea, porque todos y cada uno de nosotros pues tenemos nuestra forma de ser, que no la tiene nadie más. Todos tenemos una misión que no la puede cumplir nadie más. Y es con esa forma de afrontar la vida, con esa forma de afrontar lo que hacemos, que nos diferenciamos por completo y dejamos de ser una fotocopia, sino que pues somos alguien auténtico. Auténticos, completamente, que es lo que nos pide Jesús. Totalmente. Oiga, Pablito, ahorita al final se tiene que echar un chiste, ¿no? Dios, o sea, muchos de mis chistes implican actuaciones, entonces voy a tratar de que sea uno que no sea que me vean físicamente, sino uno que me puedan escuchar y que ya sea chistoso ya con eso. Porque lo ven físicamente en YouTube, que también está ahí. También ahí eso está puede abajo. ser que me vean físicamente en YouTube. Pablito, ya como para ir cerrando, yo quería preguntarle qué mensaje le gustaría dar a las personas que lo escuchan, ¿no? Como si fuera, una vez hicieron esta actividad en TED, me acuerdo mucho de eso, me imagino que usted la ha hecho incluso. Lo de la cripta, como qué mensaje le gustaría que estuviera en Pablo Rosso, aquí ya sea Pablo Rosso, no sé qué. Sí. Yo creo que he pensado también, a ver, con el tema de que yo me lleno de ansiedad pensando en cosas de dentro de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, pues es evidente que he pensado muchísimo como, bueno, ¿cómo sería la misa después de que yo me muera? Y una cosa que se lo dije también a mi novia hace poco es como, yo quiero que se rían, o sea, yo quiero que la pasen buena y que digan como, oiga, qué chévere fue Pablo, cómo afrontó la vida, qué chévere fue verlo, gozarse las cosas, cómo se las gozaba, y en vez de ser como algo tan triste como de decir como, qué lástima que lo hayamos perdido o no poder estar con él, es antes qué chévere que pudimos disfrutar y gozar la vida con él. De modo que yo creo que la gran invitación que tengo es a gozarse la vida por como uno es. También hay una cosa muy cierta y es que, a ver, en mis mejores momentos de humor en FTA, yo me acuerdo muchísimo que me invitaban para que yo fuera esa persona dentro de los retiros, ¿cierto? Y yo decía como, no quiero que esto pase, porque uno hace pensar que el retiro no funciona si yo no estoy ahí para hacer reír a todo el mundo. Sí, eso es cierto. Y segundo, que cuando no estoy, la gente quiere emular mis chistes o como yo lo hago. Hashtag humildad. Seguramente muchos de mis chistes no funcionan si alguien más los dice. O sea, como que de pronto solamente son chistosos si yo los digo. Modestia aparte. Modestia aparte, ¿cierto? De modo que uno tiene que ser, ahí sí como lo hemos dicho durante este podcast, auténtico y no quererse parecer a alguien más. O sea, uno obviamente pues ve a los santos y quiere aprender mucho de sus vidas, o ve a una persona con la que uno comparte un apostolado y dice como chévere ser como esa persona, pero hay un límite. O sea, uno tiene que saber reconocer cuando uno tiene que aprender de alguien o cuando uno ya se está volviendo la copia del otro, ¿cierto? Hasta incluso nos pasa dentro de la iglesia. O sea, triste sería que seríamos una fotocopia de alguien más e incluso dentro de la iglesia, ¿cierto? Sí, claro. Dios te invita a ti a que seas auténtico con lo que tú eres, con lo que ya eres. Y de las cosas más espectaculares que uno tiene en su relación con Dios es encontrar a esa persona, que yo creo que es algo que me hace también llamarle a las personas, y es todos los días traten de encontrar a ese hijo de Dios que Él creó, porque yo todavía no he terminado de encontrarme, yo todavía no he terminado de descubrirme, y curiosamente entre más uno se descubre y entre uno más se conoce, pues más razones se encuentra para reírse de sí mismo. Entonces yo, por ejemplo, que ahorita que estoy cambiando el chip, digo, bueno, man, tienes 31, o sea, obviamente te puedes curar todo lo joven que quieras, pero hay que también ir cogiendo como sensación de que eres un adulto y que hay que tomar decisiones de adulto. Y cuando yo me meto ya en el tema de lo que es la adultez, digo como, Dios mío, o sea, en verdad, Pablo Rosso adulto es todo un personaje, todo un personaje. Entonces, ir conociéndose y descubriéndose en esas distintas etapas de la vida, yo creo que eso también a uno lo tiene que motivar a
a fortalecer esa relación con Dios, a fortalecer esa relación con uno y a darse cuenta que la vida, como todo el tiempo está cambiando, pues uno también va cambiando y creo que va descifrando nuevas formas de vivir la vida, de aprovecharla. Entonces, pues son muchas invitaciones. Aquí he hecho varias invitaciones en todo lo que hemos hablado, pero en lo central, en lo que podría resumirlo todo, es como hay veces no se tomen tan en serio a sí mismos y ríanse de lo que son, que a partir de eso van a encontrar, yo creo que una sensación de paz, una sensación de que Dios está con nosotros, porque evidentemente alguien tiene que estar mirando toda la cantidad de pendejadas que nos pasan en el día a día, como la loza floja, como el charco, y ahí a partir de eso, gozarse la vida en el trabajo, en la universidad, en los lugares en donde se supone que nosotros tenemos que ser como los más serios, los más... Bueno, hay veces también uno tiene que aprovechar para echarse un chiste de vez en cuando, entonces eso creo que es una de mis más grandes invitaciones. Disfrutarse el día a día y seguir descubriendo esos hijos que Dios quiere que seamos. Total. Porque Dios está ahí. Uno muchas veces piensa que Dios está en lo espectacular, en que se va a aparecer a mí en una llamarada, en el arco iris, que yo lo veo en el arco iris y viene espectacular y que va a salir un haz de luz. Bueno, pues eso no nos pasa todos los días. Entonces, ¿en qué sí tenemos todos los días para ver a Dios? En nosotros mismos y en los demás. Así es. Pablito, para mí ha sido un honor tenerte acá, de verdad que sí. Yo creo que es un carisma espectacular que Dios te ha regalado y que le doy gracias a Él porque te permite compartirlo con todos nosotros y con las personas que te conocemos y las que no sé que también a través de este podcast pues te van a poder recibir. ¿Se vas a echar el chiste o no? Bueno, yo creo que se me ocurre uno que no implica tanto que me vean para ya cerrar y bueno, también darte las gracias como por invitarme a este espacio. Yo creo que es un tema del cual me apasiona mucho hablar, pues como soy, por lo que Dios me ha enseñado y porque sé que muchas personas necesitan ver ese lado de la fe distinto, no tan acartonado, no pensar que nosotros los jóvenes católicos pues somos personas que nos amargamos la vida, sino antes vemos el doble de emoción o el doble de alegría en lo que hacemos. Por eso entonces arrancamos con nuestro chiste del día de hoy. Vean, había una vez un ejército romano, ¿ya? Habían muchos soldados romanos. Pónganle que hay unos 10.000, 20.000 soldados romanos, ¿cierto? Entonces llega el coronel romano y les dice como, buenos soldados, enumérense. Y con esto, las buenas noches. Pablito, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias.